Sí, yo creo que ahí tenemos digo, me parece que han aparecido nuevas discusiones que en pos de favorecer un poquito la mirada más reflexiva, más general y más crítica sobre la ciencia, ¿no? Sobre la ciencia aplicada y sobre la tecnología y demás. Hay determinados discursos, digo, que se han venido y han tomado mucha forma estos últimos 6, 8 años, digo, para no marcarlo en un periodo que tiene que ver solamente con un gobierno en particular o no, más allá de que hay gobiernos que aceleran procesos y otros que lo frenan por lo menos o se llevan más adelantemente, según digo, hay un montón de complejidades o coyunturas y miradas sobre eso, pero ha aparecido muy fuerte en las discusiones en los territorios esto de empezar a limpiar de los planes de estudio esas materias que según muchos actores del mundo del trabajo están de más, como estas materias más genéricas que forman parte de los troncos comunes de una tecnicatura X, de, no sé, una tecnicatura en diseño de indumentaria, de una tecnicatura en gestión cultural, digo, hablando un poquito de la cultura como desde la lógica de producción cultural y demás, entre otras cosas. Y la verdad que han avanzado mucho esos discursos de decir, bueno, y en la universidad se está dando esto también, y se están dando discusiones en donde se está poniendo en discusión por qué una licenciatura, por qué una ingeniería tiene que tener tanta cantidad de materia y tiene que durar tanta cantidad de años. Y para ponerlo en palabras un poquito de estos actores, lo que dicen estos actores es que hay que ir directamente a los bifes, o hay que ir directamente a lo concreto, ¿no? Entonces, me parece que esto es un doble desafío, ¿no? Sí, sí, lo que digo para la educación técnica es lo mismo para las ingenierías, es lo mismo. Es decir, no se ha pensado en la estructura curricular, o se ha pensado en un sentido que se le asigna a la tecnología. Y esto sería para un seminario aparte. No me voy a meter con esto. Perdón, Claudia, ahí Malena estaba eh, queriendo hacer una pregunta. Y bueno, para quienes no leyeron el chat, Ricardo se despide porque se tiene que ir a una clase, pero bueno, Bueno. agradece por el espacio y también dice que son temas que en la historia de los CENS estuvo marcada sus distintos momentos históricos por cada una de estas lógicas y que bueno, que este es un debate que nos queda pendiente en la modalidad y con el resto de los compañeros, así que vamos a tratar de recuperarlo. Seguro. Adelante, Malena. Bueno, hola Claudia, y muchas gracias hola. por tu exposición. Cuando vos hablabas, o sea, una de las cosas en las que centré mucha atención fue en esto que planteabas con respecto a los saberes requeridos, y vos hablabas de saberes estratégicos, ¿no? Mi pregunta, no sé si la puedo armar bien, pero vamos viendo. Pero bueno, últimamente en todos los documentos de los organismos internacionales aparece la idea de formar para la incertidumbre, o sea, formar fuerza de trabajo que esté como preparada para la incertidumbre. ¿Por qué crees que el capital instala sobre el escenario actual esta cuestión específica de la formación, decir, bueno, no formar como para algo ya como más armado, sino utiliza esta idea de formar para la incertidumbre? Porque no sé, a mí realmente me cuesta pensar que el capital no sabe para dónde vamos o para dónde quiere ir, ¿no? Ni para dónde quiere formar a los trabajadores. Entonces, esta idea de formar para la incertidumbre, que bueno, por ahí un poco también como decía Seba, ¿no? Cuando uno empieza como a desglosar eso, aparecen ahí las habilidades socioemocionales como con mucha presencia, pero bueno, lo cierto es que los organismos internacionales como la voz de las grandes corporaciones utilizan esta idea de formar para la incertidumbre. ¿Cuál es tu lectura de esto en estos tiempos que se utilice ese término cuando se habla de formación para el trabajo? Esa es mi preguntita. Sí, vale, a ver, hace mucho que se habla de formar para la incertidumbre. Quiero decir, a ver, formar para las incertidumbres significa formar sujetos flexibles que se adapten en tiempo y forma a los requerimientos de los mercados volátiles, digamos, ¿no? Hoy hago esto, mañana hago esto otro, hoy cierro una planta, la relocalizo allá, hoy dejo de fabricar tal cosa, hago series diferentes. Es decir, entonces, un trabajador dúctil, apto, maleable, adaptable para lo que requiera el mercado, ¿no?
La incertidumbre en realidad es para los trabajadores, no para el capital. El capital sabe cómo tiene un horizonte en términos, obviamente, de lo que pretende. En este sentido, por eso hablamos de que también las trayectorias de los y las trabajadoras no son lineales, son flexibles, son discontinuas, no son continuas. Es decir, ¿qué le pasa, no es cierto, en esto a los jóvenes en términos de educar para la incertidumbre? Que debe estar también, supongo, en los currícula no, digo, en distintos niveles, ¿no? Eh, es decir, una educación bueno, donde el sujeto sepa cómo moverse y adaptarse a lo que venga, a lo que venga. Y para eso sí creo que hoy se habla mucho, sin lugar a dudas, de las habilidades socioemocionales, que es un término también muy usado y hay que desnaturalizar porque tiene que ver con tener una suerte de control sociocultural, diría yo, de los trabajadores y trabajadoras para que justamente puedan demostrar su maleabilidad. Un trabajador que hoy no demuestra su maleabilidad, y bueno, es un trabajador que tiene poco futuro, digamos, para permanecer en el puesto de trabajo. Es decir, hoy hago esto, mañana hago lo otro, pasado hago lo otro. Sugiero además, ¿no? Sugiero qué se puede hacer, qué se puede mejorar, ¿no? Y bueno, y estoy disponible, ¿no? Eh, la Una incertidumbre. pregunta. ¿Cómo? Ah, perdón. No, dale, Edith, sí. No, yo totalmente ignorante en un montón de cosas, pero pregunto, ¿en las empresas, en todas las empresas que hay formación, hay pedagogos? En algunas puede haber, pero no son pedagogos exactamente, son pedagogos funcionales al capital, obviamente. Es decir, Sí, pero, en áreas de pero recursos humanos, en las áreas de recursos humanos históricamente había abogados, ¿no? Contadores, cuando se llamaban áreas de personal. Después, a partir de los 90, se dio algún cambio porque en el reclutamiento de quienes ocupaban esas áreas y la pasaron a ocupar gerentes, por ejemplo, o jefaturas que antes habían sido, por ejemplo, tenían una jefatura de producción. O sea que estaban muy en contacto con lo que pasaba en la cancha, quiero decir, en el proceso de trabajo directo, ¿no? Se habían ocupado, por ejemplo, del desguace de determinadas plantas, eran los jefes de producción o de áreas estratégicas, pero vinculadas a la producción. Pasaron, es decir, recursos humanos empezó a necesitar conocimiento situado de lo que se jugaba en el cotidiano laboral, quiero decir. Un pedagogo la juega, ¿sabes dónde? En las consultoras. A ver, un pedagogo la juega en las consultoras, en lo que se llaman las lógicas de inducción, o sea, en el inicio de la relación laboral, en transmitir los enlatados, en transmitir aquello que proviene, el currículum que proviene de las redes del Pacto Global, que saben la cantidad de documentos que sacan, increíbles, con ejercicios concretos y con actividades. Acá hay una pedagogía, un montaje pedagógico. Eh, entonces yo te diría que los pedagogos, yo sí, lo son... decía con referencia a esto de que tienen que estar en constante formación, tienen que adaptarse, capacitarse constantemente. Digo, Sí, bueno, puede capaz haber en que las áreas de recursos humanos, habría que indagar un poco, pero yo los veo más asociados a las consultoras. El negocio viene por ahí, ¿no? Sí, A las- perdón, me parece que hay al menos dos lugares donde se puede constatar eso. Uno es en los avisos de Ajá. trabajo o en las postulaciones, que como dice Claudia, hay mucho para consultoras y van a ver que muchas veces piden licenciado en educación para eso. Lo que vos preguntabas si todas las empresas tienen, capaz que no es un requerimiento que sea sí, como un ingeniero, claro. pero sí es cierto. Ajá. Y creo que otro lugar interesante para verlo es en esto que dice Claudia, de esos documentos que circulan. En todo lo que son los materiales para las capacitaciones,
yo creo que ahí se puede rastrear que hay muchos aportes Sí. de la psicología, muchos aportes de la sociología, muchos aportes de la pedagogía, ¿no? Es decir, colegas, digamos, de estas áreas que laburan detrás de eso también. Me parece que se puede ver eso. A nosotros nos comentaba una compañera, una colega que fue a hacer una investigación en una fábrica y le dijeron, bueno, vos ya que estás viendo esto de la gente, no querés venir a trabajar, porque nosotros en realidad estamos necesitando cómo es este manejo, porque nos cuesta que los supervisores se adapten, ¿no? Entonces digo, Claro, sí, no, sí. nos ven como especialistas y como digamos, un aporte importante para esa tarea pedagógica que hoy Claudia Seguro. mencionaba en la exposición, que es necesaria y que le da mucha importancia. Ujú. Hay, ¿Cómo se manejan hoy los trabajadores, digamos, cuando, hoy digo en pandemia, ¿no? Ajá. Inclusive la selección no sé, esas competencias, esos aprendizajes que tienen que tener a distancia. O sea, ¿Vos ¿qué está decís en pasando el hoy? Que encima dicen teletrabajo? que sí, por ejemplo, pero básicamente me refiero que justamente parece que estas tecnologías y esta forma de teletrabajo y demás vinieron para quedarse. Esto es una suposición, ¿no? Por supuesto. Sí. Más tiempo. ¿Y cómo ves la tecnología metida en todo esto? Perdón, Claudia, está Laura Sí. también ahí preguntando, cualquier cosa que pregunte y después respondemos todo. Ah, Está Dale, bien, sí, está bien. dale, sí. Laura. No, justo lo que vos terminaste de decir, Marcelo, me venía como a pensamiento, digamos. Todo su conocimiento puede ser usado en su contra, al final, cuando requieren estos pedagogos trabajando en las empresas para sacar, obviamente, sus propios beneficios. Perdón, hola, profe. Hola, hola. Bueno, me quedé también pensando con el concepto de responsabilidad social empresarial, que está muy de moda, y la metáfora que Uy, usted utilizó con respecto a la mancha de aceite, de esos espacios que terminan utilizando ellos, y cómo van impactando en lo que es la escuela, por ahí algo más concreto, que a veces llegan cuadernillos, no sé, cuidado del medio ambiente con el sello de una empresa, y como que está bueno esto de tener la mirada crítica y saber de dónde viene, para qué. sí. La Eso. empresa lo... Sí, sí. No sé si hay otra pregunta más y contesto... eh, eh, a ver, eh, el control obrero se hace a través del trabajo remoto. La ley de trabajo remoto no está reglamentada, primero. Y hay importantes trabajadores y trabajadoras que se infectan en permanentemente. No sé, esto lo podemos estar estudiando en algunas empresas, qué sé yo, en el sector minero, por ejemplo. Los trabajadores tienen un sistema de 14 días, por ejemplo, en la minas a En la cielo mina, abierto, 14 días en sus en la domicilios. casa, sí. Claro, pero a veces algunos incluso viven en otras localidades, ¿no? Y hubo mucho tema con este tema de las cuarentenas, por ejemplo. Y además, los que viven 14 días, imagínense en una mina a cielo abierto, a 4.000 y pico de metros de altitud, están los campamentos donde duermen, ¿no? Ahí no hay protocolo que valga. ¿Mm? Está lleno de protocolos que no se están actualizando, que no se adaptan, y los trabajadores se enferman, se infectan, y muchos se infectan, ¿sí? Eso hay que decirlo. Y el trabajo remoto es un trabajo de control a distancia, digamos. Cada empresa lo está implementando en algunos sectores en los que puede. Pero sabemos perfectamente que la virtualidad, sin lugar a dudas, no, yo no la voy a denostar, digamos, es una herramienta más, pero como herramienta más no es que sustituye a una acción presencial, ¿sí? Es decir, bienvenidos a las tecnologías en el aporte que dan, digamos, por ejemplo, para que este colectivo ahora se configure o para generar producciones de diverso tipo que circulan, ¿no es cierto?, en términos de medios audiovisuales. Por supuesto,
pero el problema es cómo, a ver, cómo se conjuga esa acción, podríamos decir, de las tecnologías, de la centralidad de las tecnologías digitales con en la docencia, por lo menos, y en múltiples actividades con la presencialidad. Lo que sí se está viendo es que la presencialidad infecta en muchos sectores. Y mata. Y mata, sí, mata, claro. Infecta y mata. Eso hay que decirlo con todas las letras, ¿sí? Hoy día en el marco de pandemia, ¿sí? Y bueno. Con los ingenios pasó algo similar también. Con los ingenios en Jujuy fue claro, lo que claro, motorizó el estallido del momento. claro, porque ahí tenés todo el tema de los trabajadores temporarios, los trabajadores migrantes, todo el tema que ha implicado, por ejemplo, los transportes, es decir, el movimiento, la movilización, el transporte, nada. Y las viviendas, imagínense, ¿no? Gente, las familias viviendo, es decir, no hay diferenciación entre el lugar de trabajo, el lugar de la reproducción social, y bueno, y la gente se infecta y se muere, hay que decirlo con todas las letras, además de las históricas enfermedades profesionales que lamentablemente están reguladas en los convenios colectivos. Lamentablemente digo, sí, lamentablemente, porque el punto es que una actividad determinada, y digo prepandémica, infecta y enferma y mata, ¿no es cierto? Y eso está regulado, se traduce en un convenio colectivo a veces como plus salarial, como por ejemplo, qué sé yo, la exposición a calorías, ¿no es cierto? O a riesgo eléctrico, ¿sí? Lo otro, ay, esto que yo usaba la analogía, la metáfora, está como, es omnipresente la responsabilidad social. Y sí, y llega a todos lados, y hay que estar tan atento, tan atenta, porque es la mejor estrategia del capital para generar un lenguaje, digamos, cuasi filantrópico, de bondad, lo digo adrede, ¿no? De bonomía, de ayuda, de asistencia, de beneficio para los trabajos, perdón, social, ¿no? Y detrás qué, detrás está la gente, nos dicen, ¿no? Detrás, ¿qué está detrás? Detrás están los objetivos del capital. La responsabilidad social empresaria es una estrategia más de legitimación social. Eso sí lo puedo decir desde una posición, de la posición que sostengo. Hay otras posiciones al respecto, quiero decir. Algunas dicen, por ejemplo, la responsabilidad social, en realidad el problema que tiene es que no se implementa bien. Esa es una posición. Incluso desde la academia, desde los trabajos de investigación. Acá nosotros decimos, no, el problema no es que no se implementa bien, se implementa. El problema está parido desde la matriz de la cual se origina y con los objetivos para los cuales se origina, ¿no? No es un tema de aplicación, porque de hecho, ¿saben qué? La cantidad de estrategias que ponen en juego para aplicarla y digo, primero en función de los objetivos sustentables, sustentabilidad, y, y por otro lado esto de la responsabilidad social. Pero la responsabilidad social está en todos lados, ¿eh? Creo que si uno mira un poco los principios o algunas carreras en la propia universidad, lo va a ver también. La agencia gubernamental que se dedica un poco a transmitir y transponer estos principios, ¿no? Que son recomendaciones de los organismos internacionales, es el área de desarrollo social, ¿sí? Es un área gubernamental. Y ahí, si se meten en desarrollo social y responsabilidad social, objetivos de sustentabilidad, van a ver muchísimo material de todas las recomendaciones y guías para actuar correctamente, según los mandatos, podríamos decir, del capital.
eso sí, un capital que tiene un rostro humano. Perdón, Claudia, quizás no es una pregunta, pero bueno, porque es algo que aparece en el seminario y que está bueno que esté vos y que nos ayude a echar luz sobre el asunto. Pero, por ejemplo, acá, y nos pasa muchas veces con compañeras que tienen trayectoria en el sistema educativo, que son docentes, incluso, bueno, lo planteaba Débora, creo, en algún encuentro, después si ella quiere intervenir, pero como esta cosa, ¿no? Decir, bueno, la verdad que no éramos, digo, para decirlo medio brutalmente, pero como que no éramos tan conscientes que formábamos fuerza de trabajo, ¿no? Y que a partir de estas discusiones como que se va visibilizando más. Entonces, en esta entrada que proponemos, es decir, bueno, entrar por el trabajo para de ahí ir a ver la educación, un poco cuáles son las tareas que se desprende de eso, ¿no? Y creo que nos pasa en teoría cuando discutimos la perspectiva marxista que algunos compañeros cuando lo preparan es como que bueno, como algo que va a venir después de la revolución, digamos eso, ¿no? Claro, claro. Y bueno, un poco intercambiar, y si algún compañero o compañera también quiere plantear al respecto, pero digo, esta cuestión, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son estas tareas? ¿Cuáles son inclusive para las tareas, para las compañeras que están en el sistema educativo? Y esto que vos decías hoy, se puede transversalizar, ¿no? Y vos decís, bueno, vamos a plantear una pedagogía crítica del trabajo en la educación inicial, y no, la verdad que sería imposible. Sin embargo, vemos que las líneas del Banco Mundial para formar en habilidades socioemocionales llegan a la educación inicial, ¿no? Sí. Entonces, nada, un poco intercambiar sobre eso, y que es que digo, un poco por la deficiencia que vos hoy planteabas, de que esto no es algo que aparece recién en este momento de la carrera, o específicamente en este seminario, y después un poco creo que por el peso de la hegemonía, por la mirada de la escuela, ¿no? Por distintos factores que podemos plantear que a lo mejor que aparece de esa forma. No sé, Débora, si es más o menos lo que vos en algún momento habías planteado, o querés plantear algo. Está muteada. Bueno, no importa, igual lo traía como un ejemplo de una discusión reciente, pero es algo que siempre aparece. Está en todos lados. Yo coincido con vos, Marcelo, que así como decimos que hay que mirar múltiples espacios de trabajo, la escuela es un espacio de trabajo más, ¿no? No olvidarnos de eso. Es decir, yo no es que estoy menoscabando a la escuela, no. Lo que digo es que tengamos una mirada de la escuela como espacio de trabajo, de lucha, de organización, y también de poner en evidencia las lógicas de dominio que se juegan en las escuelas. Eso es. Es decir, la escuela como la universidad es un espacio de trabajo. Lo que pasa que ahí tendríamos que tener determinado entrenamiento, entre comillas lo digo, pero decir, bueno, a ver, ¿cómo me nutro de determinados contenidos para mirar ese proceso, para desarmar ese proceso de trabajo, ¿no? Para ponerlo en evidencia? Así como la pedagogía es una herramienta para mí de lo más eficaz para poder desnaturalizar qué es lo que se juega en las corporaciones, también los saberes relacionados con los estudios sociales del trabajo tienen un papel protagónico en esto de develar procesos de trabajo, ¿no? Y poder poner también en consonancia la idea de proceso de trabajo y relaciones del trabajo y pedagogía del trabajo, ¿no? Es decir, creo que además, porque en toda la, no bibliografía, sino documentación oficial que vos marcabas, bueno, el lenguaje y la semántica está llena, está más que nutrida de todas estas cuestiones, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuál es su procedencia? Su procedencia. ¿Dónde se originan, digamos? ¿Por qué estas palabras claves aparecen tanto en el currículum para inicial como para educación técnica, como la gran corporación que aplica determinadas
qué sé yo, prácticas y actividades, podríamos decir, en lenguaje pedagógico. Lo que hay que ser conscientes es que, a ver, una cosa, el capital y los agentes del capital tienen un elemento interesante, y es que se metamorfosean en función del ámbito de aplicación. A ver si se entiende. O sea, hay una especie de, sobre la base de los eslogans más generales, de la filosofía del management más general, de los nuevos mandatos de los organismos internacionales, de las recomendaciones más generales, ¿no es cierto? Bueno, luego, el hecho de que esos mega mandatos, vamos a decir, de estos nuevos consensos globales, entre comillas, se impregnen en una cotidianidad laboral escolar, en una cotidianidad laboral de una empresa que yo, cooperativa, o de una empresa química, o de una organización social, o de, bueno, implica una praxis situada, ¿sí? Es decir, la gran virtud entre comillas lo digo, es cómo justamente poder develar cómo esos megamandatos se transponen en contextos situados y dialogan, por eso hablaba de se metamorfosean con la tecnicidad que se juega en ese espacio. A ver, no sé si se entiende esto. Es como que yo tengo mega mandatos, ¿no es cierto?, genéricos, pero yo los tengo que los tengo que multiplicar, los tengo que expandir, pero para expandir y que tengan efectividad, porque de eso se trata, tengo que dialogar con el saber experto y con el proceso de trabajo determinado que se desarrolla en un espacio determinado. No es lo mismo un jardín de infantes, por decir, que una universidad, que una fábrica de helados, que una fábrica, qué sé yo, contratista transnacional de una gran minera a cielo abierto. No es lo mismo, no sé, no es lo mismo. Implica leer ese proceso de trabajo, porque en realidad el capital ahí se impregna, ¿sí? Es como si fuera, a ver, por eso digo, se metamorfosea, porque tiene que dialogar con esa praxis técnica. Si no, no va a ser eficaz. Si no, no puede colonizar el cotidiano laboral. Y en realidad, sí. No, disculpa, Claudia. No, yo solamente quería aclarar que nosotros cuando hacemos los encuentros en las clases, en el seminario, cuando teníamos presencialidad, partimos de decir que nos presentemos, ¿no? Si yo soy fulanito, está estudiando tal cosa. Y yo quería decir que, bueno, que estoy muy contento porque hay un compañero de una gran empresa, un trabajador que se sumó, pero que si él no quiere, no lo vamos a invitar a presentar por lo que sabemos que significa la fábrica y el tema de la represión en la fábrica. Pero bueno, nada, aclarar que hay un compañero de una empresa grande que también se sumó a la charla. Así que, bueno, nada, solo eso. Bienvenido, bienvenido. Un gusto, un gusto. Bien. Y creo que Débora que estaba por decir algo y me parece que Jorge, no sé si abrió el micrófono porque también quería decir algo también. Si quieres podemos arrancar, sí, Débora y después Jorge. Bueno, primero agradecer, no pude escucharla completa, así que gracias por la grabación. Un placer tenerte acá enseñándonos esto. A ver, creo que, ¿no?, una de las cuestiones que vos recién hacías referencia en esto de la metamorfosis que hacen, ¿no?, el capital y toda la ideología que con esto nos trae. Yo lo que noté en estas conferencias que tuvimos que escuchar, justamente cómo ellos asumen el debate pedagógico
la didáctica pedagógica para hacer posible esta transferencia y esta metamorfosis que vos hacés. Sí. Y en eso es llamativo cómo el capital, junto con los docentes, ¿no? Digo, estoy hablando del Ministerio de Educación, tienen un lenguaje común que se ha ajustado, que se ha juntado, para hacer pasar esto que ustedes también en los materiales definen como nuevo orden civilizatorio, ¿no? Que me parece que es impresionante desde el punto de vista de poder mirar históricamente, esto que vos hace un rato escuchaba, le decías a una compañera, el capital tiene muy claro, aunque se desajuste, aunque tenga pérdida del valor, aunque se caiga determinado sector, hacia dónde va y a los que nos fractura del otro lado es a nosotros. Pues qué interesante poder introducir, digo yo, este conocimiento, porque yo a mí la sensación que me dio es qué desnorteados estamos desde a veces ministerios de educación que se dicen más defensores por ahí que los macristas que teníamos hace un tiempo, y sin embargo están desarrollando las mismas posiciones para la pedagogía. El currículum, podríamos decir que hay una confluencia del currículum escolar con el industrial, que es llamativo en todo esto que estamos viendo, ¿no? Eso. No, aclararte, Claudia, perdón, aclararte que les planteamos una actividad a los compañeros de, hace poquito hubo una actividad que participó el INET, pero que organizaba la Cámara de las Pymes sobre escuela técnica y empresas. Y así que los mandamos a mirar una parte de las conferencias para hacer un trabajo, por eso ya hacía referencia. Nos quedamos pero muy bueno, sorprendidos. Ahí, por ejemplo, comprobar el texto de ustedes en este foro que fue impresionante. Sí. Ahí en ese fragmento está Oporto, pero también hay, digamos, mujeres, digamos, personal de empresas que trabajan para Toyota, de la Cámara Alemana del sistema dual, es decir, gente de distintos lugares, pero en general con el discurso de la importancia de formarse en la empresa. Algo que me queda en el tintero de eso, ¿no? Las prácticas profesionalizantes, como les dicen ellos, el sistema dual, en el caso de Alemania, ¿no? Y de Argentina, que tienen algunos de estos proyectos, digamos, está todo muy planteado desde el punto de vista, bueno, de esta formación de la formación, la preparación, la alternativa, la posibilidad para los niños, para los jóvenes. Y en un momento hay una intervención de la representante, de una de las representantes de una de estas cámaras del foro, ¿no? Que dice, bueno, hay que hacerle ver al capital también que esto es una inversión y es un semillero. A mí me quedó la palabra del semillero, ¿no? Y yo acá el planteo, digamos, a los jóvenes no se les paga por ese trabajo que hacen por 6 meses, en otros casos son 2 años en el sistema dual, y es una forma también, porque uno calcula, ¿no? Pasaron 600 alumnos, es fuerza de trabajo adentro de la explotación capitalista, que a ellos también les da ganancia, ¿no? Si esto es de esta manera, y si lo podemos leer de esta manera también, a pesar de ser un semillero desde el punto de vista de la formación más ideológica, ¿no? Con toda esta cuestión de la ciudadanía técnica y todo lo demás, pero si también lo podemos leer de esta manera, como una forma también de ganancia capitalista en la mente, ¿no? De los industriales. Sí, sobre todo de grandes empresas que sí ofrecen a escuelas técnicas elegidas que realicen las prácticas profesionales en sus empresas, ¿no es cierto? Las prácticas profesionales en realidad, si bien está en la ley de educación técnica profesional, la verdad que se hace de todo, hay un popurrí, digamos, hay jurisdicciones donde en realidad lo que están haciendo son pasantías, habilitan hacerlas en las propias escuelas,
No es el sistema dual. El dual, yo tengo mis serias críticas, pero era otro sistema. Acá de lo que se trata es que hay, es decir, un año o parte de un año donde los jóvenes deben realizar una práctica en algún espacio de trabajo. Lo que pasa es que no está regulado del tutor de un lado, de otro, no hay un tramo, un trayecto formativo. Es lo que podemos criticar de muchísimas prácticas que pueden llamarlas profesionales o lo que fuera, no importa el nombre que le pongan, pero incluso muchas veces se hacen en las propias universidades, ¿no es cierto? Termina siendo una bolsa de empleo donde en realidad poco tiene de formativo como parte del currículum. Entonces, lograr que esas prácticas profesionalizantes sean parte del currículum, yo creo que es una asignatura muy pendiente para la educación técnica y profesional que todavía está muy lejos. Es decir, las jurisdicciones hacen lo que pueden y homologan incluso lo que pueden, homologan cosas que ni se acercan ni un poquito a lo que se estima en el currículum, por ejemplo. Y yo no es que esté en desacuerdo con las prácticas, digamos, profesionales y en múltiples espacios, no. El punto es porque juega con esta relación entre los saberes generales y los saberes específicos, pero el punto es si es parte de un tramo formativo o no. Ese es el tema. Es decir, cómo se desarrolla, cómo se forma en ese tramo, digamos, en ese trayecto, ¿no? Así que ahí hay baches, hay baches.